Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global, Ecomundo, Ojalá 4RD. Hemos estado analizando todo este proceso de movilizaciones que han surgido no solo en América Latina, sino en otras latitudes del mundo. Y todas estas situaciones nos llevan a pensar cuáles son las causas de estos disturbios que tienen disparadores muy concretos. El aumento del precio de las cebollas en la India, del trigo en Egipto, de la gasolina en Ecuador, del metro en Chile, del gaseoso en Francia, el impuesto al uso del WhatsApp en el Líbano, la adopción de una ley de extradición en Hong Kong, las disputas electorales del gobierno de Bolivia y el de Rusia. Son solo algunos ejemplos. Toda la situación planteada en Cataluña son solo algunos ejemplos de la diversidad de eventos que sacan a la gente a la calle y que a veces pueden traer como consecuencia situaciones de desestabilización de gobiernos o los obligan a abandonar sus planes. Muchas de las razones más profundas de las protestas callejeras también son usadas para explicar sorpresas políticas como el Brexit, el ascenso de Donald Trump o de regímenes populistas. La idea es que estas sorpresas son manifestaciones de descontentos más profundos. Por supuesto que lo son, pero muchos de los descontentos son de larga duración y también existen en países en los que no ha habido estos tipos de protestas. Así, las explicaciones comúnmente usadas no sirven para pronosticar en qué momento o en qué lugar estallarán protestas que se verán amplificadas por las quejas crónicas. Un factor común de las protestas es que toman por sorpresa a los gobiernos. Ni Emmanuel Macron, ni Sebastián Piñera, ni Lenín Moreno, ni Xi Jinping estaban preparados para anticipar y responder a la escalada de protestas y de violencia que han paralizado París, Hong Kong, Santiago y Quito. El éxito de las protestas seguramente también sorprende a quienes participan en ellas. Los jóvenes chilenos, cuyos movimientos obligaron al gobierno a sacar a los militares a la calle e implantar un toque de queda, no esperaban que sus protestas obligarían al presidente a pedir perdón por televisión, o más aún, a que el gobierno adoptase con gran celeridad un paquete de medidas económicas dirigidas a corregir algunas de las inequidades que afectan a los chilenos. Lo mismo vale para los jóvenes de Hong Kong, quienes lograron que el gobierno desistiera de imponer la ley de extradición que originalmente los llevó a la calle. La teoría del contagio enfatiza que el llamado efecto demostración ahora se disemina más rápidamente y más globalmente. Quienes protestan en Chile vieron a sus pares en las calles de Hong Kong y estos seguramente han visto lo que sucede en las calles de París o Barcelona. El contagio es fácil y hasta inevitable, aunque los disparadores de las protestas son muy locales y las que ocurren en otros lados seguramente sirven de inspiración y ejemplo. Las protestas son como los incendios forestales que han aumentado con frecuencia e intensidad. Los expertos alertan de que estos enormes incendios van a continuar y tendremos que aprender a vivir en ecosistemas propensos a incendiarse. Las sociedades y sus líderes tendrán que aprender a vivir con protestas frecuentes que en algunos casos serán solo eventos irritantes y transitorios y en otros el inicio de un proceso de cambios revolucionarios. Las expectativas frustradas han dinamitado la paciencia de millones de latinoamericanos.
Las protestas desigual del planeta se suceden a ritmo vertiginoso, de Haití a Chile, de Centroamérica a los Andes. Buscar una explicación sencilla para una región con una veintena de países y más de 600 millones de personas, no obstante, resulta quimérico, pese al empeño de no pocos en tratar de construir una suerte de primavera latinoamericana en un continente donde esta situación realmente no es tan fácil de prever. Y es importante, sobre todo, porque en el caso de América Latina hay el caso de Venezuela, donde prácticamente la situación ha llegado a niveles verdaderamente críticos. El frenazo a millones de anhelos, el cuestionamiento de modelos económicos como el neoliberalismo, la desafección por los políticos sin importar su ideología, son combustible común en todos los países para que se prenda una situación de insatisfacción que no tiene visos de apagarse en el corto plazo. Resulta sumamente interesante poder analizar un trabajo del economista Jeffrey Sachs, que se pregunta qué une las protestas de Santiago, París y Hong Kong. Las protestas sociales que mantienen a Santiago de Chile en estado de emergencia tiene una lectura más amplia, una que coincide con las manifestaciones de este año que estremecieron París y Hong Kong, guiadas por una sensación de injusticia. Dice Jeffrey Sachs, se trata de tres ciudades prósperas del mundo que han estallado en protestas este año. Las tres con una percepción generalizada de baja movilidad social, reflexiona el economista Jeffrey Sachs. Explica que aunque las tres protestas tienen factores locales distintos, en su conjunto cuentan una historia más amplia. Uno de los datos que destaca Sachs es el PBI per cápita de las tres ciudades que refleja modelos de éxito económico. En Hong Kong, el ingreso per cápita es de $40,000, en París de más de $60,000 y en Santiago unos $18,000. El economista cita otro dato que valida la privilegiada posición de las tres ciudades. El índice de competitividad global 2019 que publica el Foro Económico Mundial, Hong Kong ocupa el tercer lugar, Francia el 15 puesto y Chile el 33 posición, la mejor de América Latina. Pero si bien estos países son bastante ricos y competitivos, sus poblaciones no están satisfechas, destaca Jeffrey Sachs, quien cita a la encuesta Gallup que mide la satisfacción de la gente en su libertad de elegir qué hacer con su vida. En el estudio, Hong Kong ocupa el puesto 66, una posición que contrasta con el 9º lugar que tiene en el Producto Interno Bruto per cápita mundial. Igual ocurre en Francia, que ocupa el 25 en el PBI, pero 69 en libertad de elección. Y Chile, cuyo índice Gallup es de 98, pero en el PIB ocupa la posición 48. En los tres países, sostiene Jeffrey Sachs, los jóvenes urbanos que no nacieron en la riqueza desesperan por sus posibilidades de encontrar viviendas asequibles y un trabajo decente, como evidencia de la desigualdad que enfrentan esos países. Pero no son los únicos que sufren esta sensación de injusticia. Otro ejemplo que expone el profesor de la Universidad de Columbia es el caso de Estados Unidos, que experimenta un aumento en las tasas de suicidio y otros signos de angustia social, como tiroteos masivos, en un momento de desigualdad sin precedentes. Ante este escenario, Jeffrey Sachs recomienda extraer algunas lecciones de los tres casos en donde los gobiernos fueron sorprendidos. En ese sentido, considera
que medidas económicas tradicionales son totalmente insuficientes para evaluar los sentimientos reales del público. Para aprender sobre tales sentimientos es necesario preguntarle al público directamente su satisfacción con la vida, su sentido de libertad personal, su confianza en el gobierno y sus compatriotas y sobre otras dimensiones de la vida social que tienen una gran influencia en la calidad de vida y, por lo tanto, en las perspectivas de la vida social. Le corresponde, dice Jeffrey Sachs, a cada sociedad tomar el pulso de su población y prestar atención a las fuentes de descontento y de confianza social. Y es que para el académico Sachs, el crecimiento económico sin equidad y sostenibilidad ambiental es una receta para el desorden, no para el bienestar. De manera que resulta sumamente interesante esta opinión que presenta Jeffrey Sachs, este afamado economista, que pone el acento en 3 de las ciudades que considera de las más ricas del mundo: Santiago, Chile, en el caso de París, en Francia, en el caso de Hong Kong. Estamos hablando de indicadores muy importantes, pero él hace énfasis en que habría que tomar en consideración lo que está ocurriendo en el momento actual en términos de las nuevas generaciones y qué encuentran en términos de posibilidades de trabajo y de vivienda y cuáles son las expectativas de vida que se hacen esas nuevas generaciones en torno al bienestar, en torno a la libertad, en torno a cuáles son las capacidades de poder satisfacer sus necesidades individuales y colectivas. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.